Muy bien, pues vamos ahora a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, y los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Ya hemos visto cómo Segunda de Pedro es un escrito polémico en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El apóstol lo escribe con un gran objetivo en mente, que es apartar a los creyentes de la influencia de unos personajes nefastos en la iglesia. No escribe entonces dirigiéndose directamente a ellos, pero habla acerca de ellos con toda claridad, ¿no? Y aquí tenemos entonces sin duda un buen patrón de las Escrituras, ¿no?, a seguir. Hoy en día, pues sin duda no es lo más corriente, no es popular, no está sin duda bien visto, se considera pues de todo menos bueno el tomar una postura clara, firme, ante determinados errores e incluso también determinadas personas que lo mantienen. Y se ha hecho entonces de transigir con todo una virtud, y cualquiera voz que se levanta contra una enseñanza desviada, pues por no hablar de una voz que se levanta contra el que las enseña, pues entonces se considera como alguien peligroso, como alguien que viene a turbar la paz en la que nos encontramos. Pero vemos a que no, de nuevo, no es el proceder del apóstol Pedro. A lo largo del capítulo 1, el apóstol Pedro ha estado dando su enseñanza en positivo. Ha estado diciendo a los a los cristianos lo que ellos han de leer y poner en práctica, diciendo, bueno, creyendo esto, poniendo esto por obra, pues vosotros no caeréis jamás, vosotros vais a hacer firme, segura, vuestro llamamiento, vuestra elección, vuestra salvación. Tenéis de que seguir, aferraros a la palabra, a las Escrituras, al testimonio de los apóstoles, a esta palabra también inspirada por Dios. No tendréis caída alguna. Entonces, se puede decir entonces que, viendo el capítulo 1, el apóstol Pedro entonces estaba actuando como un buen pastor, estaba dando su voz y estaba entonces de esta manera reuniendo, ¿no?, a las ovejas para que ninguna, ¿no?, se extravíe. Estaba pues dando la voz, la palabra, para reunir al rebaño en torno de la palabra, para congregarlo, ¿no?, para unificarlo. Y concluye entonces el capítulo 1, lo vimos la semana anterior, hablando de esta palabra inspirada, hablada pues por los profetas verdaderos del Señor. Y ahora pues en el capítulo 2 vemos este tremendo contraste: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver cómo el apóstol Pedro va a estar hablando de estos personajes nefastos de los que se tienen los creyentes que guardar, de los que tienen que rehuir, a los que tienen que huir, ¿no? A partir del versículo 3, el capítulo 2 habla del juicio que les espera, y después también, a partir sobre todo del versículo 12, va a estar describiéndonos cómo ellos son, ¿no? Pero aquí en estos versículos iniciales, versículos del 1 al 3, se centra en hablar de ellos, en quiénes son y qué es lo que ellos hacen de una manera muy general. ¿Quiénes son, no? Pues ya lo que vamos a leer dice cómo hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros. Los falsos profetas, hemos visto, ¿no? Está en ese tremendo contraste con los profetas verdaderos del Antiguo Testamento. Las primeras apariciones de estos falsos profetas en el Antiguo Testamento lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Allí pues vemos los versículos del 2 al 6. Habla de estos falsos profetas que se levantan diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvamos. Entonces él, versículo 5, aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. O el versículo 6 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Entonces vemos estos profetas que venían a introducir esa rebelión contra Dios, a apartar al pueblo de Dios, ¿no? De su Dios. Se levanta, ¿no? En el versículo 1, cuando se levantaren en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciara incluso señal o prodigios, incluso con milagros, ¿no? Los falsos profetas están entonces presentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y en los profetas de la Biblia, los verdaderos, vemos que también tenían pues muchas veces, ¿no?, esta denuncia en contra de los falsos profetas. Uno de los lugares importantes es Jeremías, capítulo 23, ¿no? Hay de los falsos profetas, ¿no? Hay de los falsos profetas que anuncian al pueblo paz, paz, siempre paz, y no hay paz. Siempre anuncia que le va a ir bien porque está el templo de Dios en medio de ellos, está Dios con ellos y ninguna cosa mala le va a acontecer. En Ezequiel también leemos en el capítulo 22 y versículo 28, leemos sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces estos falsos profetas, ¿no?, que se levantan por sí mismos sin que Dios los haya verdaderamente llamado y dan un mensaje que realmente Dios no les ha dado para hacer apartar al pueblo de su Dios. Y esto es algo que también encontramos en el Nuevo Testamento. En boca de Jesús, pues podemos ver al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
También en los discursos apocalípticos, escatológicos de Jesús, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, también hablan ahí de los falsos cristos y los falsos maestros. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Bien, pues vemos, aquí está haciendo esa comparación, esos falsos profetas que en el Antiguo Testamento, y va a haber entre vosotros falsos maestros, ¿no? Que también encontramos esta palabra otra, ¿no? Los falsos profetas y también los falsos apóstoles. Se puede decir que no está hablando aquí de grupos distintos, ¿no? Que es el mismo grupo. Los falsos profetas, en el Nuevo Testamento, lo que habla también Jesús, también son los falsos maestros, etc. Porque en la actualidad vemos en la iglesia el Señor da dones, da también el don de la enseñanza, y por ser la enseñanza de la palabra de Dios, entonces tienen digamos, lugar o este ministerio de autoridad, ¿no? Mayor es el ministerio de enseñanza, o mayor repercusión o mayor alcance, pues mayor autoridad se tiene. Y bien, pues entonces dice aquí Pedro, ¿no? Que habrá entre vosotros falsos maestros. Esto lo está diciendo en tiempo futuro, ¿no? Que esto es algo que va a venir, o que está viniendo, ¿no? Esto es algo también parecido a lo que también dijo Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, al final del digamos, el discurso con los ancianos de Éfeso en la playa. Dice, versículo 29-30, yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces vemos, ¿no? Que hablarán, ¿no? Vendrán, ¿no? Es algo todavía futuro que está viniendo, pero aquí en 2 de Pedro capítulo 2, incluso más adelante, a partir del versículo 12, en esa descripción, está utilizando los verbos no en futuro, sino en presente. Dice, estos, blasfemando de cosas que no entiende, perecerán en su corrupción, dice, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día. Son suciedades y manchas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no cesan de pecar, seducen, son cosas entonces que estaban haciendo. Sí, pues vemos que sí, Pedro lo veía como algo futuro, como algo que está viniendo, pero también al mismo tiempo que ya estaba en acción. Es como Pablo también, ¿no? Ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Que traerá al final pues el hijo de perdición, el hombre de pecado, etc. Ya está, ¿no? Pero también se van a seguir manifestando más y más en la iglesia. Y alguien podría decir, preguntarse, bueno, pues ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen estos aquí en la iglesia? ¿Cómo han llegado, no? ¿Cómo están aquí? Pues también hemos visto, ¿no? Que aquí hay una característica que se dice en el Nuevo Testamento acerca de estas personas, ¿no? En Judas, el versículo 4, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. En Hechos capítulo 20 vienen pues como corderos y son lobos rapaces, dicen. En Gálatas capítulo 2 y versículo 4 también tenemos algo parecido en la carta de Gálatas, cuando dice allí, por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad
Aquí pues vemos que se introducen encubiertamente, simuladamente, secretamente. Y aquí pues ellos ya están dentro. En 2 de Pedro. Ya están dentro y lo que ellos introducen encubiertamente son sus enseñanzas. Que introducirán encubiertamente, dicen, herejías de perdición. Esta palabra, herejías, la encontramos en el Nuevo Testamento, en otros lugares, como en el libro de Hechos, sobre todo sectas, ¿no? La secta de los fariseos, la secta de los saduceos. Incluso en el libro de los Hechos a los cristianos se les llama secta o bando, ¿no? Entonces es como si fuera un partido. La idea de herejía es tomar, ¿no? Es escoger, tomar para sí del conjunto, pues entonces se da, pues, se hace o se crea un bando, o una secta, un partido, ¿no? En torno a una idea en particular, ¿no? Y entonces, en cuanto a la enseñanza, en torno a algo que se dice, ¿no? Se saca de su contexto y dice, no, esto es la verdad verdadera que nunca nadie pues ha tocado y ha tratado, y ahora pues venimos nosotros y pues lo estamos haciendo bien, ¿no? Y lo estamos haciendo bien y somos entonces el grupo correcto y verdadero. Esto así funciona, por lo tanto, las sectas, ¿no? Y es entonces esta idea de herejía. Herejía porque estás sacando una verdad de la palabra de Dios de su contexto para, digamos, tus propios fines, crear entonces una camarilla, ¿no? Un grupo. Bien, dice que son herejías de perdición, porque ese es su resultado al final, ¿no? Herejías de perdición. En otros lugares, por ejemplo, esta palabra perdición se traduce también como destrucción, los vasos de ira preparados para destrucción, es la misma palabra. Pero bueno, la idea es perdición, destrucción eterna. Por eso también se traduce normalmente perdición, porque es la condenación eterna, la perdición eterna, la destrucción eterna. Así pues vemos la importancia de seguir o no seguir a estos personajes nefastos. Porque estos falsos maestros no vienen y dicen, ¿no? Mira, yo soy un falso maestro y vengo aquí a destruir la iglesia. Y vengo yo aquí a apartar a los creyentes de seguir fielmente a Dios. ¿No? Ellos han entrado en la iglesia, pues de una manera, se puede decir, legítima. Ellos, pues, han podido hablar de su supuesta conversión. Ellos han podido también dar testimonio de sus de experiencias que hayan tenido, de grandes experiencias incluso, ¿no? Y Jesús dice eso también en el Sermón del Monte, ¿no? Aquellos pues, falsos maestros que decían, Señor, Señor, no hicimos grandes cosas, grandes milagros, grandes obras, ¿no? Para ti. Y Jesús dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Entonces ellos fueron de esta manera miembros de la iglesia, de la congregación, pero no solo eso, sino que alcanzan un lugar de importancia, por tanto, de enseñanza. No se quedan entonces en el lugar de simple miembro, ¿no? Ayudando, ¿no? Estando con la gente, ¿no? Sino que la idea es subir y prosperar, ¿no? Y entonces introducen estas herejías, ¿no? Para hacer un grupo de seguidores para sí. Seguidores de sí.
son los líderes, ¿no?, que llevan tras de sí a todo el grupo. Estas herejías dice que negarán al Señor que los rescató. Seguramente no será de una manera abierta, ¿no?, diciendo no, Jesucristo, pues lo niegan explícitamente y claramente y de una manera clara, ¿no?, sino de una manera torcida, oblicua, ¿no?, y sobre todo, como veremos en el capítulo 2, por los hechos, por las obras. Se niega también por las obras. Se dice que se cree, pero por las obras no lo niega. Y dice aquí, pues, al Señor que los rescató. Y esta frase no está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas en la iglesia. Dice, el Señor los rescató. Y esta es una cuestión también doctrinal, porque esto hace hablar a muchos, ¿no?, mal, en contra de las doctrinas reformadas, ¿no?, de la perseverancia de los santos, de la redención particular de Cristo, de que Cristo expió los pecados solamente de su pueblo y que murió, por lo tanto, solamente por los pecados de su pueblo, expiación limitada o expiación pues definida, ¿no? Y bien, dicen, no, ¿ves? Aquí dice claramente, el Señor los rescató y se pierden, ¿no? Entonces, ¿ves? Está muy claro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hemos de pensar a esto? La solución es bien sencilla, Cuando dice el Señor que los rescató, bueno, aquí la palabra Señor es especial porque es el déspotes en griego, de la cual viene la palabra déspota, y originalmente esta palabra es el amo de la casa, aquel que es el señor de la casa, que tiene pues todo el derecho, ¿no?, el padre de familia sobre la casa y sobre también los esclavos de la casa, de la familia. Y bueno, pues él los había comprado a los esclavos, ¿verdad? Los había comprado. Y la palabra rescatar es la misma idea de comprar, rescatar mediante un pago. Y cómo entonces el Señor rescata, cómo el Señor redime, ¿no?, compra para sí, pues lo hace. La Escritura lo dice claramente siempre, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Capítulo 1, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados, podemos pensar aquí, habéis sido comprados, ¿no?, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces esto da sentido, ¿no? No habéis sido comprados por oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha, sin contaminación, etcétera, etcétera. Entonces somos comprados por la sangre de Cristo. Pero hay que recordar el bautismo y el significado del bautismo. Las aguas del bautismo simbolizan la sangre de Cristo. La promesa del bautismo es que de la misma manera que estas aguas nos limpian el cuerpo, así la sangre de Cristo limpiará el alma de toda contaminación, de todo pecado, de toda culpa. La sangre de Cristo. Entonces, esto equivale, pues, a que ellos recibieron el bautismo. Ellos recibieron, entonces, esta ordenanza, este sacramento, esta promesa solemne también del Señor. Y de esa manera, pues, llegaron a ser miembros de la iglesia. Y de esa manera, pues, se les llama a ellos, como a todos los demás cristianos, santos, o salvos, o hijos de Dios, o redimidos, ¿no? Lo mismo que todos. Se les llama, se les considera, ¿no? Se les trata con buena fe, de buena fe, ¿no? O, según la expresión de Calvino, ¿no?,
mediante un juicio de caridad, ¿no? De caridad, de amor fraternal o de amor, ¿no? Simplemente. Bueno, pues esto es lo que ocurre, pero pues sabemos lo que dice 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido siempre, ciertamente, con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos somos nosotros. Estaban entre nosotros, pero no eran ciertamente de nosotros. Ellos tenían el nombre de cristianos, pero no eran verdaderamente cristianos. Ellos habían alcanzado unos puestos de enseñanza como maestros, pero eran falsos maestros, como eran también falsos hermanos. Alguien dirá, bueno, pues entonces eso fue que tuvo que haber un fallo en la iglesia. Tuvo que haber un fallo en la iglesia, y eso fue que la iglesia no funcionó bien, ¿no? Y bueno, sí, hasta cierto punto es cierto que la iglesia ha de ejercer discernimiento de espíritus. Nos dice la palabra que no creáis a todo espíritu, sino ponerlo a prueba, es cierto, pero con todo y con eso, siempre es algo que siempre va a haber. Y es lo que enseña Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña. Es algo que siempre va a haber en la iglesia. Siempre va a haber. Hemos de cumplir con nuestra responsabilidad, sí, las cosas que son evidentes, sí, las cosas que se ve que alguien que no ha sido verdaderamente llamado, pues no admitirlo a la enseñanza o a la predicación, al ministerio, pero con todo y con eso es algo que siempre se va a dar. Ahora hablando no solamente de estos falsos profetas, sino de los que, en el versículo 3, habla de ellos, pero habla acerca de lo que ellos dicen, ¿no? O de lo que ellos hacen. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces vemos, ellos están dominados por la avaricia, por la codicia, por la ambición de cosas terrenales, de cosas económicas, pero no solamente, ¿no? También de reconocimiento o de poder, ¿no? Y dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta expresión, palabras fingidas, ¿no? También puede tener otro significado, que sería con palabras inventadas por ellos mismos, fabricadas por ellos mismos, ¿no? Y eso sería entonces una respuesta a lo que vimos en el capítulo 1, versículo 16, ¿no? Cuando decía que no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los apóstoles, siguiendo fábulas artificiosas, ¿no? Siguiendo fábulas artificiosas, no son mitos, lo veíamos, ¿no? Ellos dicen, no, la enseñanza de los cristianos, la enseñanza de los apóstoles son mitos. Bueno, pues lo que dice aquí acerca de ellos es que ellos se lo inventan, se lo fabrican de sí mismos. No es de la palabra, no viene de la palabra inspirada por Dios, no es palabra de Dios. Y ellos, dice, esa avaricia, con esas palabras fingidas, harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Toma a la gente, por tanto, a los creyentes como un medio para sus propios fines, para sus propias ambiciones, ya sean económicas, ya sea de poder, ya sea de reconocimiento o lo que sea. Tomar entonces a la gente como los creyentes, como medios y entonces por lo tanto como moneda de cambio.
como moneda de cambio. Y bien, de esa manera, pues hacen mercadería, ¿no? Los pueden llegar a vender, ¿no? Para que entendamos esto, poniéndolo en un contexto actual, pues si es, por ejemplo, necesario vender a los cristianos, vender a la iglesia, vender al pueblo, ¿no? Por ejemplo, al gobierno, ¿no? Al gobierno, especialmente si es una dictadura, pero no necesariamente, porque todo gobierno sin duda estará muy contento de tener siempre a la iglesia controlada y tener a distintas personas dentro que controlen y dirijan. Bueno, pues si es necesario, por lo tanto, seguir entonces a lo que dice el gobierno, se hace de esta manera. Y si es necesario, por lo tanto, entre comillas, vender al pueblo, el alma del pueblo, al gobierno, se hace. O más ejemplos, lo mismo, pero al ecumenismo. Ciertamente, un pastor que tenga una actitud muy abierta en cuanto al ecumenismo, le van a ir mucho mejor las cosas que un pastor que lo rechaza o que lo denuncia. Porque al pastor que lo rechaza o lo denuncia se le van a cerrar las puertas. Y al pastor que lo promueve se le van a abrir las puertas. Va a ser proyectado, va a ser promocionado todavía más. El ecumenismo en general, con todas las religiones, con Roma en particular, pero vemos, no se ve problema. Es cuestión de rebajar el perfil, es cuestión de limar asperezas, ¿no? Es cuestión de esa manera de no crispar, ¿no? Y bien, el resultado, sobre todo, el beneficiado, sobre todo es él. Es él, no tanto el pueblo. Sé que está más afirmado en la verdad, ¿no? El pueblo, entonces, está relativizando más la verdad. Y no ve la verdad de una manera clara. Bien, pues estos son ejemplos, digamos, modernos de lo que puede significar esto de hacer mercadería. En todo caso, es la idea de la avaricia, de la codicia, de la ambición, del querer, pues, más, ¿no? Y no tener, pues, problema, ¿no? De usar a la gente para los propios fines de uno. Pero ellos también tienen su fruto, y es lo que dice y enseña el versículo 2. Muchos seguirán sus caminos de perdición. Vemos, muchos, no dice pocos, no. Muchos. Es decir que, nos está diciendo que ellos son populares. Muchos van detrás de él. Consiguen arrastrar a muchos. El error, pues muchas veces es más popular que la verdad. Y bien, pues entonces la gente que lo siga, al final son partícipes de ellos. Y son partícipes y lo siguen. Y al seguirlos, pues también, se empiezan a parecer cada vez más y más a ellos. Tanto en el carácter como también en la enseñanza, como también en una vida de pecado, que es lo que dice a partir del versículo 12. Una vida de pecado, por lo cual dice, el camino de la verdad será blasfemado. Porque están siguiendo a aquellos que niegan al Señor que los rescató, lo niegan por sus obras, lo niegan por su vida licenciosa, de pecado, sin problemas, ¿no? Pues ellos, ¿cómo van a hacer? Igual. Y al final los demás dicen, ¿ves? ¿Ves estos? Estos son cristianos, ¿ves estos? ¿No? ¿Qué vida llevan? ¿Cómo ellos dicen que guardan los mandamientos de Dios? Vaya cristianos, ¿no? El camino de la verdad será blasfemado.
Pero no solo eso, sino que ellos también de esa manera, al participar de todo esto, contraen también culpa, porque participan de sus pecados y también contraen su culpa. Por eso dice que ellos siguen su camino de perdición. Ellos también van siguiendo ese camino de perdición que llevan sus vidas. Acerca de esos falsos profetas, al final la última palabra dice sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Esto es una idea muy parecida a la que leemos en Judas, cuando dice de esos hombres los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. No le sorprende a Dios, no le toma de sorpresa todo esto, sino que Dios ya los había puesto para ser condenados. Dice, la condenación de largo tiempo no se tarda. Literalmente es que esa condenación no está ociosa, no está inactiva, está trabajando, está viniendo. Y dice, su perdición no se duerme. Y si ellos lo siguen, van, por tanto, a participar de su perdición. Y son, por lo tanto, unas palabras de la mayor seriedad, porque vemos aquí no es algo que uno puede tomar o dejar y no le pasa nada, ¿no? Y no le pasa nada, ¿no? Estas son cosas de las que dependen la vida y la muerte, la salvación y la perdición. La palabra perdición se repite 3 veces, si nos hemos dado cuenta, en estos versículos, en el versículo 1, versículo 2, versículo 3. La salvación y la perdición. Entonces, si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en la actualidad hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantas herejías? ¿No? La respuesta está clara. Porque hay falsos maestros que primero la han enseñado. Es así. Para que haya herejía y secta tiene que haber falso maestro primero. Por lo cual, pues, hemos de hacer atención a lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor juicio o mayor condenación. Condenación si se enseñan herejías de perdición. Pero de todas maneras, el que enseña es alguien que va a recibir un juicio más estricto de parte del Señor, más riguroso, no en el sentido de que su salvación dependa, ¿no? O esté en juego, o se pueda perder alguien que el Señor ha llamado y lo ha enviado a predicar, pero sí que tiene una mayor responsabilidad porque tiene un cargo de mayor, importancia en el sentido o de responsabilidad también por traer la palabra del Señor. Por lo cual dice, no os hagáis muchos maestros. Han de ser, pues, aceptados en la iglesia aquellos que tienen el don, aquellos a que se les reconoce, que se les ve ese don y que también, dice, pues, sean puestos a prueba primero. Tienen que tener un carácter probado en la iglesia. No un neófito, dice Pablo en Timoteo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No, un neófito es alguien que se convirtió hace 2 días y ya está enseñando. No, hay que pasar tiempo y hay que dejar que también madure, ¿no? Y que se vea entonces esa madurez en él. Bien, estos son cosas a tener en cuenta. Pero alguien podría decir,
y preguntarse, mira, todo esto me sorprende tanto, yo no entiendo por qué esto es así, yo no entiendo por qué aparecen estas personas, por qué hacen tanto mal, vienen estas herejías, y a cada herejía pues hay un problema más y nos vamos debilitando más y más. Yo no entiendo por qué esto es así. Yo no entiendo por qué Dios permite esto. Bueno, pues la respuesta nos la da Dios mismo. En Deuteronomio capítulo 13, en versículo 3, era el pasaje pues de los falsos profetas. Dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. Os está probando. ¿Por qué Dios permite esto? Pues porque Dios está probando, porque Dios está viendo, Él ya lo sabe, por supuesto, lo que está en nuestro corazón, pero Dios entonces lo que está haciendo es hacer que se vea tu corazón y que se vea de qué parte te pones, si de parte de la verdad o de parte del error. ¿Cómo vamos a estar en el bando de la verdad? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice, aquellos que recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el amor por la palabra del Señor, el amor por la verdad de Dios. Entonces esa es la pregunta, ¿no?, que todo el mundo se tiene que hacer, ¿de qué parte se ve uno? ¿En qué parte uno se encuentra? En el de la verdad, allí de donde se encuentra la verdad, en la verdad de Dios y de su palabra, o se busca algo más. Se busca algo más, tal vez. Algo más emocionante. Algo más multitudinario. Algo más. Un líder más brillante, ¿no? Algo más. ¿O te es suficiente la palabra de Dios? Creemos en la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? La suficiencia de las Escrituras es que estamos nosotros ya satisfechos con las Escrituras y no buscamos nada más. No buscamos nada más. Pues hermanos, que así sea, que busquemos a Dios por medio de su palabra, amemos la palabra de Dios de corazón y el Señor pues nos guardará juntamente con su rebaño escogido. Que el Señor pues bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.